Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Muy buenos días, mi nombre es Salud Sánchez. A mí me tocó un trabajo de la absorción física, caracterización de los materiales nanoporosos. En sí, pues el título es Physical Absorption Characterization of Nanoporous Materials. Este trabajo es por Matthias Toms. En sí es de Chemical Engineering Technique. Y en sí la presentación empezaría de esta manera. Tenemos un índice en la cual tenemos una introducción, la absorción física en nanoporos, aspectos generales, análisis de superficie y tamaño del poro, la aplicación del tamaño del poro, mecanismo de actuación y por último el resumen a la conclusión. Como introducción, en los años se han logrado grandes procesos respecto a la síntesis de materiales nanoporosos altamente ordenados del ancho de poro de 2 a 50 nanómetros, con tamaño y estructura de poros a medida, con una funcionalidad de superficie controlada y sus aplicaciones. Recientemente pues se ha reportado la síntesis de una novedosa clase de material de transición de un metal a base de aluminio silicio, que tiene poros parcialmente entre 1 y 2 nanómetros. Es decir, estos nuevos materiales puentes entre zeolitas M41. Los M41S originalmente se agrupaban solo a 3 materiales distintos, fácilmente identificados mediante técnica de rayos X. Disculpen si se escucha mucho ruido. Este M41 tiene 3 fases prácticamente: la fase hexagonal, la fase laminar y la fase cúbica. Todas ellas se obtienen con la misma molécula de tensoactivo, que es el hexadeltrimetilamonio. Y listo, ¿no? Una nueva e importante clase emergente de materiales de estado sólido son los materiales de marco metal orgánicos, que es el MOF, que ofrecen una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, el almacenamiento de gas, separación, catálisis, administración de drogas. En las imágenes que presento y a continuación aparecen los tipos de forma que manejan este tipo de materiales. La primera, por ejemplo, viene siendo del metal orgánico, MOF. La otra viene siendo el MCM41. Y aquí tengo 2 tipos, la esférica y la elíptica. Y por último, pues está el MCM50, MC48 y MCM41, que viene siendo la fase hexagonal, la laminar y la cúbica. Esto dirige el desarrollo de enfoques microscópicos como la teoría funcional de densidad no celular, que es el LDFT, que voy a mencionar alrededor de toda la presentación. Y métodos basados en simulación. Por ejemplo, método de simulación canónico Gran Monte Carlo, que permite describir la absorción y el comportamiento de fase de los fluidos en poros a nivel. Se ha demostrado que la aplicación de estas novedosas teorías y los métodos basados en la simulación molecular lideran a un análisis de tamaño de poro mucho más preciso y permite reducir el tamaño de los poros en toda la gran gama de tamaños de micromesoporos. La aplicación de la NLDFT para micro y mesoporos para el análisis del tamaño también se han presentado en ISO, la Organización Estándar Internacional. Estos avances han sido acompañados de los progresos realizados al desarrollo de diversas técnicas experimentales como la absorción de gas, la difracción de rayos X, el X-ray del ángulo de dispersión de neutrones, porosimetría de mercurio, la microscopía electrónica, la termoporometría, métodos entre otros.
Prácticamente en esta presentación no se van a ver todo eso, principalmente se va a ver lo que es la absorción. Sin embargo, entre todos estos métodos, la absorción de gas sigue siendo el más popular porque permite evaluar una amplia cantidad de poros, cubriendo esencialmente la gama completa de micro y mesoporos. Además de técnicas de absorción de gas, son convenientes y son menos intensivos en costos que algunos de los otros métodos. La absorción física nanoporo, como aspectos generales, tiene que la absorción o absorción física se produce cada vez que un gas, el absortivo, se pone en contacto con la superficie de un sólido, el absorbente. En principio, una convención simple es referirse a un sólido como poroso si las irregularidades superficiales son más profundas de lo que son los anchos. El método gravimétrico es más conveniente de usar para el estudio de la absorción de vapor aproximada a temperatura. El método volumétrico, que es el manométrico, tiene ventajas para la medición del nitrógeno, argón y absorción del criptón a temperaturas criogénicas. El nitrógeno a 77 Kelvin se considera un estándar absortivo del análisis para la superficie y el tamaño del poro. Como mecanismo de absorción, tenemos que el comportamiento de la absorción de los microporos puede ser que un poro ancho menor a 2 nanómetros está dominado en su totalidad por las interacciones entre las moléculas de líquido y las paredes del poro. De hecho, los potenciales de absorción de las paredes del poro se superponen. Como los microporos en consecuencia se llenan a través de un proceso continuo, es decir, sin transición de fase, el llenado de los microporos más estrechos, es decir, de ancho equivalente a no más de 2 o 3 diámetros moleculares, se lleva a cabo a presiones entre la presión parcial y entre presión menor a 0.01. Este proceso se le llama llenado primario de microporos. El llenado de los microporos más anchos ocurrieron una gama mucho más amplia de presión relativa, que es entre 0.01 aproximadamente a 0.2. La mejora de la interacción absorbente-absorbente en el centro de los poros es ahora muy pequeña y al aumento de la absorción se debe principalmente a las interacciones cooperativa-absorbato. Una de las ecuaciones que proporciona este tema es la ecuación de Kelvin, que proporciona una relación diámetro del poro, condensación del poro, y predice que la condensación del poro cambia a una presión relativa más alta con el aumento del diámetro de temperatura del poro. Para poros de forma uniforme y ancho, los mesoporos son de forma cilíndrica o similares a hendiduras. La condensación poro se puede describir clásicamente sobre la base de la ecuación Kelvin, es decir, a cambio de la transición de fase líquido, un líquido con fin la coexistencia a granel. Esta se expresa en cantidades macroscópicas como la tensión superficial C del fluido a granel, las densidades del líquido coexistente. Perdón, ahí no puse lo que es la densidad del líquido y la densidad del gas, que es lo que debería haber puesto ahí. La opción siguiente, que es la relación, tenemos que el ángulo de contacto H del mecanismo líquido contra la pared del poro para los poros cilíndricos de la modificada está dado por el logaritmo de las presiones, que es igual a 2 por la constante, por el coseno, por el contacto entre lo que es la RTD por RPC menos TC, donde RP es el radio del poro y el TC el grosor de la película multicapa absorbida, que se forma antes de la condensación del poro. Se espera una concesión de poros siempre y cuando el ángulo de contacto esté por debajo de los 90 grados, porque si está en otro grado, como grados, pues ya estaríamos hablando de otro tipo de efecto. Esta parte no se puso en la introducción, pero es muy importante, ya que esto pues relaciona mucho a los temas pasados. El bucle de histéresis y la cavitación. Generalmente, la histéresis se considera en el nivel de un solo poro de una forma dada, efectos cooperativos debido a los detalles de la conectividad de la red de los poros y en materiales porosos.
y para materiales porosos inhomogéneos. Una combinación de cinética y efectos termodinámicos que abarcan del sistema completo poro por el cual debe tenerse en cuenta. Una de las clasificaciones empíricas de bucle de histéresis fue dada por la UPAC, que viene en la figura 1, en el que la forma de los bucles de histéresis tipo H1 y H4, que están correlacionadas con la textura del absorbente. H1 se asocia a menudo con materiales porosos exhibiendo una distribución estrecha de poros uniformes, similares a los cilindros. H2 contiene una estructura de poro compleja en los centros de la red, por ejemplo, el bloqueo, la percolación de poros. La H3 no exhibe ninguna absorción limitada en la relación. La H3 en sí es causado por la existencia de agregados no rígidos, de partículas similares a placas o ensamblajes de poros en forma de hendidura. Los bucles de la histéresis 4 generalmente se observan en materiales que contienen poros y mesoporos. Ambos tipos 4 y 3 de histéresis contienen una característica en la desorción, la rama asociada con el cierre del bucle de la histéresis. El nivel de poro o modelo de poro independiente, las de la absorción se considera como una propiedad intrínseca de la transición de fase vapor-líquido en un sistema de volumen infinito. Un clásico escenario de la implica que la transición vapor-líquido se retrasa debido a la existencia de las películas de absorción metastásicas y nucleación en efectos de puentes líquidos. Estudios teóricos experimentales han revelado que el diámetro del cuello es más pequeño que un cierto ancho crítico, estimado en Ca de 6 nanómetros para nitrógenos a 77.4. El mecanismo de desorción del cuerpo poro implica cavitación, la nucleación espontánea y crecimiento de las burbujas de gas en la metastásica de condensado líquido. En este caso, el poro del cuerpo se vacía mientras el cuello del poro permanece lleno. Es importante tener en cuenta que si el cuello del poro está por debajo del tamaño, el ancho del cuello del poro parece insignificante para la presión donde se produce la cavitación. La presión de cavitación dependerá esencialmente sobre las propiedades termofísicas del fluido en la cavidad principal del poro. La cavitación controlada puede producir exploración para encontrar ciencia de la ruta de síntesis, por ejemplo en materiales de SBA16 y en sílices estructurales jerárquicas de poros L y entre L, zeolitas, mesoporosas y algunas arcillas. Como se mencionó anteriormente, se espera que una temperatura del tamaño del cuello control se produce bloqueo o cavitación. Aquí en la figura 3, la ilustración esquemática de la histéresis en los poros se le tinta, que viene siendo donde se une lo que es el inicio de lo que es la gráfica de. En la figura 4 se ilustra una esquemática de bloqueo de los poros y de la evaporación controlada por la cavitación. La aplicación del BET, el Browner método de Met y Teller. En el área de la superficie, un parámetro es crucial para optimizar el uso de materiales porosos en muchas aplicaciones. Debido al complejo de la naturaleza de los materiales micromesoporosos, ni una sola técnica experimental se puede esperar para que proporcione una evaluación de la superficie absoluta del área. Sin embargo, el más frecuente aplicado al método es el método BET, introduce más de 60 años por Browner, Met y Teller. Por lo general, dos etapas están involucradas en la evaluación de la BET. En primer lugar, es necesario para transformar un isotermo de fisorción en la trama BET y a partir de ahí para derivar el valor de capacidad monocapa del BET. La segunda etapa es el cálculo de la superficie S, que requiere conocimiento del área transversal molecular. La monocapa es la capacidad de nanómetros, se calcula a partir de la absorción isotérmico usando la ecuación de BET. La monocapa es la capacidad
Metro, como le menciono, de la ecuación BET, que es la relación de 1 entre el logaritmo de las presiones menos 1, igual a 1 entre nanómetro MC más lo que es C menos 1 entre NMC por lo que es la diferencia de las presiones, o más bien, perdón, la relación de las presiones. N es la cantidad absorbida, nanómetro es la capacidad capa, y C es una constante empírica que da una indicación del orden de magnitud de la interacción del absorbente-absorbante. En la obra original fueron encontrados este tipo de isotermos de nitrógeno, según la IOPAC, en varios absorbentes no porosos. Dio parcelas lineales del BET sobre el aproximado de menos 0.5 a menos 0.3. La superficie específica se puede obtener a continuación de la capacidad monocapa por la aplicación de la ecuación simple, que es S es igual a NM, LR. L es el número de Avogadro constante y R es el llamado grosential, que es el área de medida ocupada por cada molécula en una monocapa completada. La ecuación BET es aplicable a la superficie de análisis del área de nanoporos y mesoporos de materiales que consisten en poros de amplio diámetro, pero en un sentido estricto no aplicable para absorbentes de microporos. Para aplicar prácticamente este enfoque para el cálculo de las distribuciones de tamaño de poro de la absorción experimental, este modelo teórico tiene que calcularse utilizando métodos de mecánica estadística. En caso de mesoporosidad adicional, el volumen micropore se puede obtener mediante la aplicación del concepto isotérmico estándar y de comparación, o el enfoque Dupin-Raduchevsky. Aquí también se asume que los microporos están llenos por una fase líquida, propiedades similares a granel. Otros enfoques, tales como los de Horvath y Casasoe, Saltio y Foley y Shen-Yang, permiten la distribución del tamaño del poro, además del volumen del poro, pero confiar en macroscópico similar a suposiciones termodinámicas relativas a la naturaleza del absorbato confinado. En el caso de la mesoporosidad, el volumen total del poro a través de la regla de Gorbich se determina de la absorción a presión relativa 0.95, en caso de isotérmicos tipo con H1 y bucles de histérisis 2, como se había presentado en la figura 1. El análisis del poro de materiales mesoporosos se pueden realizar con métodos basados con el microscópico Kelvin, ecuación, por ejemplo, del Barrett-Joyce, Allendan. El concepto de la ecuación de Kelvin no describe en sí correctamente la peculiaridad de la región crítica y el confinamiento inducido. Cambios del diagrama de fase, es decir, cambios de críticos de los puntos de congelación y punto triple, entre otros. La termodinámica y las de termofísicas de los fluidos de poro absorbidos, como ya se había indicado, difieren significativamente del fluido a granel, y esto tiene un efecto pronunciado en la forma de absorción isotérmica. Es importante darse cuenta que los valores del núcleo determinado dependen de un número de factores como la supuesta geometría del modelo poro, valores de gas sólido, parámetros de interacción y otros modelos que se suponen. El cálculo de la distribución del tamaño del poro se basa en una solución de la ecuación de absorción IAE que se relaciona el núcleo de absorción teórica y la de isotérmica con el isotérmico de desorden experimental. La aplicación de la NLDFT, que había dicho que era teoría funcional de la densidad no celular, para el poro del análisis de tamaño de materiales de MSM41, ordenadas como la figura 6, que muestra nitrógeno isotérmicos de argón a 77 Kelvin y 87 Kelvin respectivamente. El isotérmico de nitrógeno es totalmente reversible, mientras que la absorción del argón muestra un pequeño bucle de histérisis genuino que indica las diferencias de termodinámica entre los confinados argón y estado de nitrógeno.
Sin embargo, al calcular la curva de distribución del tamaño de poros de los isotérmicos de desorción de nitrógeno y argón mediante la aplicación de métodos dedicados al NLDFT, asumiendo nitrógeno a 77.4 y el argón a 87.3, el silicio está perfectamente de acuerdo. Por otro lado, el tamaño del poro de BJH, distribución obtenida de nitrógeno reversible isotérmico, se subestima significativamente el tamaño del poro. Bueno, como conclusión, ¿no? Los principales progresos realizados en la comprensión de la absorción, la condensación de los poros y el movimiento de histéresis de los fluidos en los materiales nanoporosos ha conducido a importantes avances en la caracterización de la absorción física. A diferencia de termodinámicos clásicos y macroscópicos, estos métodos microscópicos describen la configuración de la fase absorbida a nivel molecular. Se ha demostrado que la aplicación de estos novedosos métodos teóricos y de simulación conduce a un análisis de tamaño de los poros mucho más precisos de los poros y permite el tamaño de los poros en toda la gama de tamaños de micromesoporos. Bueno, si gustan ya lo dejo así, pero al final voy a poner esta parte. Una combinación de varios fenómenos que incluyen llenado de microporos, la condensación de poros, bloqueo de poros y la evaporación inducida por la cavitación, evaporación inducida y captación, refleja los tipos característicos de histéresis de absorción. Gracias por su atención.